lo que es el diezmo. Por favor, abra la Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 14. El tema lo he titulado ¿Robará el hombre a Dios? Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de todos tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. El día de ayer que nuestras hermanas asistieron al Congreso de Mujeres, una de las hermanas que asistieron se acercó a mi esposa para platicarle que ella conoció al Señor en una congregación, pues cierta congregación, ¿verdad? Y bueno, le comenzó a explicar de qué manera a ella, en pocas palabras, le robaron. Esa es la palabra. Dice que la obligaban a que cada mes hicieran una promesa de 10,000 pesos, y cada mes tenían que hacer promesas y promesas y pactos. Ella agradecía a Dios por haber llegado a vida nueva, porque efectivamente lo que se está viviendo en muchos lugares es un robo desmedido, a ojo visto, a todas las personas, con el asunto del dinero, y sobre todo en las congregaciones. Lo que deseo a través de este tema es que podemos ser hombres y mujeres sanos en el momento en que nosotros ofrendemos a Dios o diezmemos, y que no caigamos, por supuesto, en el abuso que muchas de las llamadas iglesias están realizando con los congregantes. Ya expliqué que en un inicio Adán y sus hijos no hablaron de una cierta cantidad de ofrenda, no nos hablaron tampoco de un porcentaje, pero sí de una dedicación a Dios del fruto de su trabajo. Así lo comenzamos a explicar. Y aunque Adán y sus hijos, en este caso Abel y Caín, no nos hablaron de un porcentaje de cuánto le daban a Dios, sin embargo sí nos dieron un principio maravilloso para el momento en el cual nosotros decidamos de nuestro corazón ofrecerle algo a Dios. Tenemos que tomar estos principios. Abel ofreció una ofrenda a Dios muy distinta a la de Caín. La ofrenda de Caín no fue acepta ante Dios, la ofrenda de Abel fue acepta ante Dios, y llevaba precisamente esto. Abel le dio lo primero que representa las primicias. Eso tenía un significado también profético. ¿Por qué?
porque cuando llegó el día del Pentecostés precisamente se celebraba la fiesta de las primicias. Entonces tiene un sentido propio lo que hizo Abel muchísimos años antes. ¿Por qué? Porque llevaba un cumplimiento. Ahora, vemos que también Abel ofreció lo mejor, escogió de lo mejor que él tenía y se lo dedicó a Dios. Es otro requisito y otro principio. Cuando tú decidas darle algo a Dios, que sea lo mejor. Cuando tú le das lo mejor a Dios, Él lo toma en cuenta. Pero hay otro requisito que vemos aquí, que también ofreció lo correcto. No es lo que nosotros queramos, como pensemos, porque hoy en día ese es el estándar del mundo. La mayoría de la gente quiere ofrecerle a Dios lo que mejor le parece, lo que quiere, y no es así. ¿Por qué? Porque Dios establece la forma como nosotros tenemos que acercarnos. ¿Por qué también no fue acepta la ofrenda de Caín? Porque había que ofrecer un sacrificio, que el sacrificio también tipificaba la venida del Cordero de Dios al mundo. Entonces la ofrenda que Abel presenta es una ofrenda perfecta y correcta delante de Dios. Número 1, debes de ofrecer lo primero. Número 2, debes de ofrecer lo mejor. Y número 3, debes de ofrecer lo correcto, siempre que vayas a ofrendar a Dios. Ahora, si ellos no nos hablaron de una cantidad ni un porcentaje, dijimos que de dónde viene la costumbre o de dónde nace el diezmo. Estudiamos que Abraham comenzó a ejercerlo en el capítulo 14 del Génesis y que posteriormente Isaac lo realizó, Jacob lo realizó. ¿Por qué? Porque dio una continuidad a lo que es el diezmo. En el capítulo 28 vemos que de igual manera Jacob ofrece los diezmos a Dios. Y finalmente Moisés la incorporó bajo la ley. ¿Por qué? Por la realización de lo que fue el tabernáculo. Toda la construcción del tabernáculo requirió de una ofrenda, y asimismo se estableció el sacerdocio levita. Bajo el sacerdocio levita, como ellos no tienen heredad en el pueblo, es así como Dios, que es dueño de los diezmos, dedica que los diezmos se le den ¿a quién? A los levitas, que es el uso correcto. Así concluimos entonces hablando que el diezmo se constituye como una ley para Israel y queda establecido el lugar para ofrendar. ¿Cuál era? El tabernáculo. Cada que el tabernáculo se movía de un lugar a otro, ahí estaban obligados los israelitas a llevar precisamente las ofrendas y los diezmos, hasta que finalmente queda construido lo que es el templo de Jerusalén, de tal manera que todos los judíos naturales tenían que venir de donde estuvieran y realizar su ofrenda en Jerusalén. No lo podían realizar en ningún otro lugar. Ahora, el lugar correcto entonces para el diezmo era el templo de Jerusalén. El monto correcto, ya lo dijimos, el 10%, que era el diezmo, y el uso correcto era el que se le tenía que dar para el sustento de lo que es el pueblo levita. El pasaje que hemos leído en Deuteronomio 14:22 utiliza una palabra que dice: indefectible diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Esta palabra indefectible califica aquello que no puede dejar de ser o faltar. Es algo inevitable, no es negociable, no es algo que podamos decir a Dios: ay Señor, te doy el 1, el 3, bueno ya confórmate, te voy a dar el 8. Perdónenme, no es negociable, no era negociable aquí. Indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu campo. Entonces, bueno, pues ante esto vimos que el lugar correcto quedó establecido: Jerusalén. Por el momento no hay templo en Jerusalén. ¿Está de acuerdo? No hay templo en Jerusalén. Entonces, ¿dónde se deben ofrecer los diezmos? Si los diezmos había que llevarlos ¿a dónde? A Jerusalén, porque el lugar establecido es el que Dios había puesto en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues es importante que veamos el lugar correcto, el monto correcto, el uso correcto, y sobre todo distinguir cuántos tipos de diezmo había.
porque confundimos la forma y el tipo. En la Biblia encontramos 4 tipos de diezmo que se practicaban. El primero es el que ya hablamos, que va dirigido completamente al sustento, al mantenimiento de los levitas. Es el primer diezmo que encontramos. Estaba para los levitas el sustento directamente de ellos. Después encontramos el diezmo número 2, que es el diezmo del diezmo. ¿Qué era eso? Lo que se le diezmaba a los levitas, de ahí ellos diezmaban para beneficios de lo que era el tabernáculo. Ese es el segundo diezmo. El tercer diezmo era dedicado para el uso del templo y las fiestas, que es lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 14, en el cual cada año venía el pueblo judío, traían sus diezmos y, ¿qué cree? Hacían comida, hacían banquete como familia y se gozaban en el templo delante de Jehová. Esto era cada año y no lo realizaban en el tercero ni en el sexto. ¿Por qué? Porque había que descansar la tierra. Dios es perfecto. Entonces, Flavio Josefo nos hace entender que posiblemente los judíos realizaban más allá del diezmo. Él habla más o menos de un 23.3% que posiblemente los judíos ofrendaban o diezmaban al Señor. Ahora bien, esto es muy importante. El cuarto diezmo que nosotros encontramos va dirigido a los pobres y a las viudas. ¿Está conmigo? Encontramos un pasaje en el Nuevo Testamento en el que dice que una viuda ofrendó a Dios. ¿Está conmigo? ¿Se recuerda ese pasaje? Ahora, ahí no dice que diezmó, ahí dice que ofrendó todo lo que tenía. ¿Por qué la viuda no diezmó? Porque en el Antiguo Testamento una parte de estos diezmos iba dirigido a los pobres y iba dirigido a las viudas. Y las viudas entonces y los pobres ofrendaban al Señor. ¿Está bien? Son los 4 diezmos que encontramos en la Escritura. Pero ante todo el relato que ya hemos visto, es de suponer que no hubo constancia del pueblo por cumplir con las demandas de la ley. Así que se cumplió lo que Dios había dicho ya en Deuteronomio 28. El pueblo comenzó a desobligarse y comenzó a tomar en menos la voluntad de Jehová. Ahora, Deuteronomio capítulo 28 nos muestra las consecuencias de abandonar la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vienen las consecuencias? Bueno, porque ellos vienen de Egipto y cuando llegan directamente al Sinaí, dice que en un momento se apareció Dios y a ellos les dio terror reencontrarse con Dios. Así que lo que hicieron fue decirle a Moisés: Moisés, habla tú y nosotros obedeceremos todo lo que tú nos digas, Moisés. Solamente preséntate tú, nosotros obedecemos. Todo lo que Jehová diga, eso haremos. Aquí, permítame, está el pacto de Dios y el compromiso del pueblo para guardar la ley. Entonces Dios pone el capítulo 28, que si ellos obedecían la ley perfectamente, iban a ser bendecidos. Serás bendito en tu entrar, en tu salir, vas a sembrar, va a producir, será bendito el vientre de tus animales, de tus vacas, de tus ovejas, tu canasta siempre va a tener abundancia. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir por tu obediencia. Pero el capítulo 28, versículo número 15, nos pone las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuáles eran las consecuencias de la desobediencia? Miren, acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales habrás dejado. Quiero que vean que el pueblo judío abandonó la ley de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Cuando tú comienzas a estudiar el primero, segundo libro de Samuel, primer libro, segundo libro de Reyes, primer libro, segundo libro de Crónicas, te vas a encontrar que al final el pueblo se desvió, dejaron de practicar la ley. ¿Cuál fue la consecuencia? El cautiverio. Viene Nabucodonosor, los lleva cautivos y entonces se pierde toda la práctica. Todo lo que se había realizado en el principio del tabernáculo, del templo de Jerusalén, todo quedó completamente destruido. Así que es cuando encontramos el libro de Esdras. Esdras comienza a reedificar todo lo que el cautiverio destruyó. Y precisamente vemos entonces que Nehemías, fíjese, Nehemías restauró el diezmo. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 11 y 12 dicen: y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Nuevamente es realizada la práctica del diezmo a través de lo que es Nehemías. Ahora pregunto, ¿el pueblo de Nehemías en adelante fue fiel a la ley de Dios? No. En pocas palabras, regresó a sus andadas. ¿Qué es lo que hace después el pueblo? Comete pecado, se desvía de la ley, deja de practicar el diezmo, se corrompió. Dice la Biblia, según lo que dice Malaquías, ¿se corrompió el sacerdote? Se corrompió el profeta. O sea, una corrupción total en el pueblo. O sea, Israel se vino abajo. Y es entonces cuando usted lea las palabras de Malaquías, en donde Dios condena completamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la práctica y sobre todo por el olvido de la ley. Por eso, ante la falla, falló el rey. La ley civil falló, el rey. Falló el sacerdote y falló el profeta. Díganme cómo estaba el pueblo. Por eso cuando Cristo Jesús viene a la tierra, tomó los tres oficios: rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué? Porque los profetas se desviaron, el sacerdote se desvió y el rey se vino abajo. Entonces Jesús se presenta como un modelo perfecto. Malaquías termina entonces toda la historia de lo que es el pueblo de Israel, y precisamente aquí encontramos, aquí llegamos al punto de Malaquías capítulo 3, que yo lo he escuchado en una aplicación muy distinta, pero aquí quisiera que lo estudiáramos en esta tarde ya. Malaquías capítulo 3. ¿Lo tiene? Malaquías capítulo 3, versículo 6. Fíjese cómo empieza. Porque yo Jehová, ¿qué? Yo Jehová no cambio. Desde Adán hasta este tiempo. ¿Qué dijo? Yo no cambio, soy el mismo. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Fíjese, vamos a regresarnos a lo que estamos viendo. ¿De qué manera el Señor habla? Y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Por supuesto que estas son palabras fuertes y solemnes,
pero no son difíciles de entender ante lo que ya hemos estudiado. El pueblo había violado los requerimientos de su pacto de Jehová y por eso estaba bajo la sanción del mismo pacto. Por eso es que aquí les dice: maldito soy con maldición. ¿Por qué? Por Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. No solamente habían dejado de diezmar, toda la ley, permítame, la habían quebrantado. ¿Cuál es la posición del pueblo aquí delante de Jehová? Dice: malditos sois con maldición. Ahora bien, aquí en Deuteronomio capítulo 28 advierte al pueblo los resultados horrendos que trae descuidar la responsabilidad. Pero el remanente que nosotros también vemos, indiferente a su Dios y a su voluntad revelada, no vio o no quiso ver que ellos mismos eran la causa de sus males. O sea, ¿qué dijeron ellos? ¿Y en qué te hemos fallado, Señor? ¿De verdad hemos hecho algo malo? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y Dios qué les dice? Sí, vosotros habéis robado. Y bueno, pues aquí creo que nos deja una gran enseñanza para darnos cuenta que no nos engañemos, porque muchos de nuestros males, permítame, no vienen por otra persona, no vienen ni siquiera de parte de Dios. Creo que es bueno que consideremos la Escritura, porque aquí ellos estaban engañados. No querían ver que todo el mal y todo lo que tenían, la cautividad, solamente había sido por la mala actitud del pueblo. Ahora bien, aquí también vemos de qué manera el Señor les pone un reto. Dice: traer los diezmos al alfolí. Fíjese, el pueblo había sido negligente y solo había entregado parte de su contribución. ¿Qué había entregado? Parte, pero no lo correcto. ¿Se da cuenta dónde está la falta? Por eso es que el Señor les dice: vosotros me habéis robado. Ahora les hace un reto: traed todos los diezmos al alfolí. Y fíjese, es imposible que nosotros pasemos por alto la palabra que dice: y yo daré bendición hasta que sobre y abunde. Es el único pasaje en toda la Biblia en el cual Dios dice: pruébame, pruébame. Fíjese lo que le está diciendo a su pueblo: pruébame, hazlo, compruébalo y ve si no derramo bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde. Hay una porción en el libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 7, que va relacionado a esto. 72, 7. ¿Ya lo tiene? Salmo 72, versículo 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de ¿qué? ¿Qué entiende por muchedumbre? Muchedumbre de paz hasta que no haya ¿qué? Luna. ¿Qué quiere decir aquí? Pues permítame que la bendición del Señor es perpetua. Esa es la promesa que Dios da directamente a su pueblo. Entonces, la pregunta que haríamos para podernos trasladar al Nuevo Testamento: ¿el diezmo es solo una práctica del Antiguo Testamento? ¿Qué dice usted? Porque lo que estamos estudiando precisamente es la Biblia, y la Biblia es un solo compendio. Y tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era necesario marcar antes del Cristo, después del Cristo, la llegada del Mesías a la tierra. Pero las verdades de Dios son las mismas desde el principio. Si usted se da cuenta, los mismos principios que se manejaron con Abel son los mismos principios que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a estudiar qué enseñanza nos muestra el Nuevo Testamento en relación a la ofrenda y el diezmo, y sobre todo,
lo más importante, ¿qué dijo Jesús del diezmo y la ofrenda? ¿Jesús aprobó? ¿Jesús rehusó el diezmo? ¿Jesús concluyó el tiempo del diezmo y le dijo al pueblo, ¿saben qué? ¿No más diezmos? ¿O Jesús confirmó precisamente lo que ya se venía practicando? Vamos a ver qué dice Lucas 11:42. Lucas 11:42. Fíjense aquí, está directamente en la acusación de los fariseos. Versículo 42. Mas hay de vosotros, escribas, hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Vean lo que está diciendo Jesús. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? No, ponga atención. Era necesario hacer justicia y dar amor. Esto era necesario hacer. ¿Sin qué? Sin dejar de hacer qué. ¿Qué es lo que ellos estaban dejando de hacer? La justicia y el amor. Y sí practicaban de una manera legalista lo que era el diezmo. Esto es, que encontramos una representación donde un fariseo levanta la oración y dice: Señor, de todo lo que yo gano he diezmado, pero no soy como este pecador. ¿Por qué? Porque precisamente ya lo que practicaban lo hacían de una manera legalista. Así que Jesús viene y aclara las cosas y les dice: es importante la práctica que venían haciendo, pero el amor y la misericordia no deben apartarse de sus vidas. Así que el Señor Jesucristo jamás rehúsa la práctica del diezmo. Es verdad que en el Nuevo Testamento en ningún lugar señala un cierto porcentaje de ingreso que se deba apartar. Solamente dice que pongamos aparte algo según haya prosperado. Vamos por favor a la primera carta de Corintios, capítulo 16, que es un texto que ya hemos leído y que sobre todo esto está girando nuestra enseñanza. ¿Ya lo tiene? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en la iglesia de Galacia. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese la importancia de aquí. Como ya lo decía, no nos están presentando, el Nuevo Testamento no nos da un porcentaje de lo que tiene que darse. Solamente dice aquí que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces la iglesia cristiana básicamente ha tomado la figura del diezmo del Antiguo Testamento y la ha aplicado como un mínimo recomendado para los cristianos en su ofrenda. Por eso es que viene lo que es la práctica del diezmo. Pero sería más propio que nosotros llamáramos a lo que es la ofrenda y el diezmo en el Nuevo Testamento como un beneficio, escúcheme, de dar por gracia. ¿De dar por qué? Por gracia. Y bueno, pues algunas veces eso significa dar más que un diezmo, otras veces puede significar dar menos, porque todo depende de los recursos del cristiano y de las necesidades de la iglesia. Si usted a lo mejor por ahí ha escuchado alguna vez el testimonio de William Colgate, no sé si ha escuchado,
de qué manera este hombre, en cierta ocasión, a la edad de 16 años, dice que por quererse cubrir del agua, se metió a un lugar, y cuando llegó a ese lugar se dio cuenta que era una iglesia cristiana. Cuando él entró, precisamente el pastor estaba hablando sobre el pasaje de Jacob capítulo 28 que habla de los diezmos, y él se quedó ahí escuchando todo el mensaje. Cuando salió de ahí, le vino la plena convicción de realizar eso, y le dijo a Dios: de todo lo que tú me des, yo te voy a diezmar. Y comenzó su vida. En su testimonio se cuenta que efectivamente en la noche Dios le dijo que produjera jabones. Así que se dedicó a buscar una empresa, se metió en una empresa, comenzó a trabajar ahí, hasta que finalmente los dueños murieron y él se quedó como dueño número 1. Y bueno, después empezó a diezmar, primero el 10%, luego el 20%, el 30%, el 40%, se lo dedicaba a Dios. Y cuando terminó finalmente hoy, sus hijos volvieron nuevamente solamente a ofrecer el 10%. Y pregunto, ¿quién de nosotros no utiliza algo de colgante? Es una empresa impresionante. En una ocasión que asistimos a un congreso con uno de los hermanos que nos invitó a ese lugar, a Guerrero, él nos platicaba que él comenzó a vender quesadillas en la esquina de Portales, Libertad y Reforma. Entonces él vendía ahí quesadillas para cuando salían del servicio, él les ofrecía quesadillas a los hermanos. Y pues tenía un comal y un puestecito. Y cuando él se convirtió al cristianismo y escuchó precisamente la enseñanza del diezmo, el hermano Josué Ocampo, él comenzó y le dijo lo mismo a Dios: Señor, de todo lo que yo tenga, te voy a dar el 10%. Pero llegó el momento que Dios lo bendijo tanto que le dijo: Señor, vamos a ser socios. Le dijo: vamos a ser socios, mitad y mitad, mitad tú y mitad yo. Y eso estuvo grandioso. ¿Por qué? Porque el hermano José Ocampo fundó las taquerías de Hipocampo, que están exactamente en la Coxman y División del Norte. Y ya tiene muchas taquerías, porque hoy las atienden sus hijos. Cuando usted vaya a una taquería de estas, siempre va a encontrar folletos, discos y todo, que están ahí a la puerta. Usted puede tomar folletos, inclusive Biblias, discos de predicaciones. Entonces el pastor José Ocampo nos invitó a Guerrero, y ahí la enseñanza que él nos dio, siempre me dijo: hijo, tus diezmos, sobre todo, hijo, tus diezmos, nunca dejes de diezmar a Dios. Es un hombre bendecido, porque cuando llegamos ahí a San Juan Unión Guerrero, él levantó un hotel impresionante y un templo enorme, con el fin de recibir a todos los jóvenes estudiantes que iban llamados a un pastorado. Y él los recibía y siempre les daba de comer a todos. Los días que estuviera el congreso ahí, él pagaba todo comida. ¿Por qué? Porque él sabe precisamente a quién servía. El diezmo es algo de aquí, no es algo externo, es una prueba directamente del corazón. Ahora bien, sobre todo los diezmos y ofrendas, como ya se lo dije, deben de dar o deben de ser ofrecidos a Dios con motivos puros y sobre todo con una actitud de adoración. ¿Cómo venimos nosotros a ofrecerle alabanza a Dios? ¿Cómo? ¿Con tristeza, enojo? ¿Cómo? Con alegría y adoración. La práctica de la ofrenda y del diezmo es lo mismo. No es: ay, otra vez voy a ofrendar, ay, otra vez voy a diezmar. Yo se lo dije, solamente tomé 2 domingos para dar esta enseñanza. En usted está practicando. Dice el Señor: probadme en esto. Pues ¿por qué no lo comprueba usted? Nosotros ya lo comprobamos. De verdad, nosotros ya lo comprobamos y hemos entrado a una disciplina. En el caso personal, que gano por día, siempre que gano, el fruto es para Dios, el 10% es para Dios. De todo lo que llega a mi mano, el 10% es para Dios. Sencillo. Permítame, se lo voy a decir: no es mío, es de Él. Pero Él da a veces en abundancia.
Usted ni se lo imagina de dónde viene, pero Dios provee siempre para las necesidades. Vamos a ver lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. ¿Está ahí? Quiero leer desde el versículo 11. Yo le hice una pregunta al inicio: si no está el templo de Jerusalén, ¿dónde se debe diezmar? ¿Dónde? En la iglesia. ¿Cuál es el uso que se le debe dar según el Nuevo Testamento? Vamos por favor ahí al versículo 11. Dice la Biblia: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Pues que precisamente hay un modelo semejante a los levitas en el servicio y en el trabajo de la iglesia, porque es muy importante el sustento de la iglesia hacia sus ministros, hacia los levitas, que son hacia la parte musical, o los salmistas, que son los que trabajan, o a cualquiera que se levante en las congregaciones. Permítame, no es pecado que la iglesia bendiga a sus ministros. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Y no lo digo tanto por mí, sino porque yo quiero traerle a usted una enseñanza. Discúlpeme si a veces no podemos atender todas sus necesidades, pero sabe, yo tengo una esposa y yo tengo unos hijos. Mis hijos, ellos dicen dame, no me preguntan si tengo, pero precisamente las necesidades que se llegan a tener dentro de lo que es el ministerio, la responsabilidad es de la iglesia. ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias cuando el pueblo dejó de practicar el diezmo? Las consecuencias fueron, primero, que los levitas tuvieron que dejar el servicio del tabernáculo para dedicarse ¿a quién? A la obra de su trabajo. Cuando los levitas dejaron de practicar todo lo relacionado al tabernáculo, se vino abajo el culto de Dios. Y cuando se vino abajo el culto de Dios, entonces vino la calamidad sobre el pueblo. ¿En qué se debe ocupar estos recursos? Primero, los lugares que se rentan como estos, pues tiene que salir de los diezmos. Si necesitamos hacer algo mejor, tiene que salir de ahí. Si llega a haber necesidades, ¿de dónde? La iglesia comienza a tener el sustento directamente de la misma iglesia. ¿Está de acuerdo que nosotros no tenemos ayuda del Estado? Hoy en día apenas empieza a florecer, pero realmente todas las iglesias cristianas subsisten por la aportación, ofrendas y diezmos directamente del mismo pueblo del Señor. Por eso la importancia. Aquí vemos lo que dice, miren, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Ponga atención. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es un deber, es una obligación hacerlo. ¿Pero qué creen? En otros lugares y en otras iglesias ni dejan trabajar al pastor.
ni lo ayudan. Entonces yo digo, ¿cómo está eso? Ya le platiqué la semana pasada, le hablaba a un hermano y bueno, pues el pastor le llamó y le dijo, oye hermano, te voy a decir la verdad, no puedo decir mentiras, regálame 500 pesos, son las 4 de la tarde y no hemos desayunado con mis hijos. Y yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? El problema es que vuelvo a lo mismo, ni lo dejan trabajar, ni lo ayudan. Entonces, ¿qué pasa? Se viene abajo. Qué importante entonces es que nosotros entendamos esto. Por favor, quiero concluir con Filipenses. Si al final usted quiere preguntar algo en relación a esto, vamos a abrir un espacio. Filipenses capítulo 4, versículo 10. ¿Ya está ahí? Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Dice, ya revivieron su cuidado ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Dice ahí. O sea, como que les está diciendo, ya se empiezan a preocupar un poquito por mí. Fíjese lo que les dice aquí el apóstol. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pregunto, ¿Pablo tenía escasez o no? Fíjese lo que dice aquí Pablo. No lo digo porque tenga la escasez o por lo que estoy viviendo, porque he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene la preciosa palabra que da aquí, que todos la conocemos, pero que va relacionado a sus necesidades de Pablo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Que qué? Que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pregunto, ¿cuál era su tribulación? La escasez. Pablo estaba escaso. Bien hacen en haber participado con mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, fíjese, Pablo no estaba buscando el dinero, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que inclusive Pablo ya tenía necesidades? Pero gracias a Dios, porque dice que aquí hubo hermanos que tuvieron solicitud por ayudar. Así que mis hermanos, el que el Evangelio, la obra de Dios siga adelante, tiene que ver directamente con el tema que hemos estudiado del diezmo y de las ofrendas. Yo posiblemente, fíjese que no estaría aquí predicando en México. Mi deseo era irme a Honduras, y porque hicieron la convocatoria hace muchos años de quién quería irse como misionero a Honduras, y yo sentí en mi corazón hacerlo, pero yo pregunté y dije, bueno, ¿y cómo nos van a apoyar? ¿O cómo va a ser? Porque pues yo me quiero ir para allá.
Y bueno, eso fue lo que me detuvo. ¿Por qué? Porque dijeron, no, pues cada quien váyase como pueda y allá se sustenta como pueda. Y dije, sencillamente eso es imposible. No se puede. Y es algo de lo que me detuvo para poder irme a trabajar a Honduras. Pero creo que la iglesia ha entendido este principio. Así que mis hermanos, yo deseo que el Señor les bendiga abundantemente y que Dios pueda tener suplidas todas las necesidades en este lugar, porque una de las evidencias que Dios muestra cuando un lugar va a ser prosperado, tiene que seguir, y es su obra, es porque se sustenta por sus propios medios. Y hasta el día de hoy Dios ha provisto lo que necesitamos para que este lugar siga adelante. Que el Señor bendiga su corazón siempre que ustedes pongan una ofrenda, y que el Señor le multiplique y se cumpla lo que Él dice aquí: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Que Dios bendiga mucho su trabajo, sus empleos o la provisión de donde venga el recurso. Vamos a ponernos en pie en esta tarde.